Bienvenidos a este podcast, en sintonía con tu presencia. Buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos en sintonía con tu presencia. Una entrega más con Francisco Villate. La verdad es que esto va a ser maravilloso. Vamos a aprender sobre la Atlántida, sobre Lemuria, así que pónganse bien sentaditos, bien atentos, agarren su tecito, su cafecito, porque va a ser una charla preciosa donde vamos a descubrir seguramente muchas cosas nuevas y todo tiene que ver siempre con Billy Meyer. Así que vamos a dar la bienvenida. Bienvenido, Francisco. Hola Roxana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, contenta esperando este programa. Tus programas han gustado mucho. Nos has Sí, ya es el enseñado. tercero, ¿verdad? Este, Empezamos el primero con la historia de Billy Mayer, que fue interesante ver la evolución de un niño desde los 5 años de edad en contacto con seres extraterrestres. Luego, cuando era un adolescente, viajó con Asket a las pirámides. Y más adelante, etapa adulta, encontrándose con Semyatse y los Pleyaren. Em, y demuestra un poco esa dualidad que tiene y de pronto que todos tenemos, como un aspecto externo, cotidiano, donde él tenía que ir al colegio, después trabajar, vivir la vida cotidiana y a ratos tendría que estar viajando con los extraterrestres por naves espaciales y aprendiendo temas muy profundos. Creo que nuestra vida es algo así, ¿no? Como que tenemos una vida cotidiana, nos toca lavar loza, limpiar el piso, organizar cosas y a veces encontramos espacio para esos temas más profundos, que es lo que nos da propósito en la vida. Creo que es claro, algo así, ¿cierto? Y sí. la segunda charla fue la de las profecías, creo que también muy interesante y el punto principal ahí era nuestra responsabilidad respecto a ellas y cómo nuestra mente puede ayudar a que se den o que no se den. Eso es importante entenderlo. Entonces, hoy estamos preparados ya para la siguiente charla. Entonces, podemos empezar la presentación en cualquier momento. Estamos listos, pero a ver, antes, cuéntame, esto tiene que ver siempre con Billy Meyer, ¿verdad? Sí, yo siempre en estas charlas, soy claro, hablo de cosas que han dicho los extraterrestres que acompañan a Billy Meyer y que lo han acompañado por mucho tiempo. Cuando doy interpretaciones mías, yo menciono que es una interpretación mía. Entonces, no presento la información tal como está escrita, porque en ese caso cada cual vaya y léala, sino que le doy un poquito ese toque personal de entender y conectar con otras cosas que yo sé. En mi formación como ingeniero, persona escéptica, muy orientado hacia la lógica, la ciencia, Muy y al bien. mismo tiempo con mente abierta hacia temas un poquito más espirituales. Sí. Entonces vamos a conectar un poquito y ver ese relato extraterrestre, quiere decir relato de los Pleyaren. Recordemos, los Pleyaren es un grupo extraterrestre que viene más allá de las Pléyades, a 500 años luz de distancia. Las Pléyades están a 430, 420 años luz de distancia. Es un sistema que está un poquito más allá. Han venido y han visitado la Tierra por mucho tiempo y tienen una conexión muy especial con la humanidad. De hecho, nuestros ancestros fueron también sus ancestros. Pues son como primos, pero que primos que viajan en naves espaciales y que tienen un nivel de evolución más alto que el nuestro. Eh, entonces, todo esto viene, digamos, relacionado con lo que ellos le han dicho a Billy Meyer. El día de hoy vamos a hablar un poco de Atlantis, de allí, de un suceso que ocurrió hace 11.500 años, cuando Atlantis existía, un desastre en la Tierra, un problema que es lo que causó el hundimiento de la Atlántida. Es algo de historia. Algunas personas dirán, bueno, pues que eso fue hace mucho tiempo. Bueno, pero consideren que la posibilidad de que nosotros vivimos varias vidas, quizás algunos de nosotros hemos estado en esos lugares. Entonces, muchas cosas que decimos acá son recuerdos de cosas que ya sucedieron. Y lo importante es aprender de la historia, de errores del pasado. Y vamos a darnos cuenta un poquito cómo la historia la estamos volviendo a repetir a través de temas de la violencia y el sentirnos desconectados de los demás seres humanos. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, ¿de dónde viene el tema de las ciudades intraterrenas,
Agartha, todos estos sitios escondidos en la tierra. Eh, Eso viene de varias leyendas e historias que han ocurrido por ahí. Hay un tema famoso que fue el diario de un explorador que viajaba en avión, que se llamaba Richard Byrd. Él viajaba al Polo Norte, al Polo Sur, y hay un diario famoso de él. Algunos dudan de la autenticidad de ese diario porque fue escrito posteriormente, o bueno, no sé. Sin embargo, el diario narra cómo él viajaba por el Polo Norte y en su avioneta de pronto entró como en un agujero entre las nubes y se vio encima de un paisaje donde había una ciudad abajo. Y unos seres lo contactaron a él telepáticamente y les dijeron que era Agartha. Entonces de ahí surgió la idea de la gente de que de pronto la Tierra era hueca, que por un hueco por el polo norte y había otro por el polo sur, se podía entrar al interior de la Tierra y que la Tierra era como un cascarón. Ese tema de la Tierra hueca va en contra de todo conocimiento científico. Si la Tierra fuera hueca, tendría mucha menos masa. Yo no pesaría 60 kilos, sino solo 6 kilos. Y yo no podría saltar un metro, que no que salto normalmente, no soy un saltador de salto alto, pero yo no saltaría un metro, sino saltaría 10 metros. Y como no lo hago y no peso tan poquito, la Tierra tiene una masa y ha sido reconocida y se sabe el interior de la Tierra que tiene, lo que es el núcleo, el manto y la corteza. Y todo eso a través de mirar o escuchar terremotos que suceden al otro lado del mundo y con ondas sísmicas. Entonces la Tierra no es hueca, definitivamente. Sin embargo, Pero, perdón, ¿tú crees que a lo mejor, porque me parece también un poco casi imposible de revisar toda la Tierra en su dimensión, ¿no? ¿Será que a lo mejor algunas partes de la Tierra lo sean y otras no? sí, acuérdate que hemos hablado de un radar de apertura sintética que usaron los italianos y Ujú, descubrieron que debajo de las pirámides, de la pirámide de Kefren exacto. específicamente, hay unas cavidades. Sí hay cavidades pequeñas a nivel de la corteza. La corteza son unos centenares de kilómetros. Ujú. No es muy grueso, es como una cáscara exterior dura de la Tierra. Dentro de eso sí hay cavidades, sí hay lugares donde hay ciudades, pero que toda la Tierra sea hueca y el núcleo prácticamente no exista o haya algo dentro es una exageración. Okey. Ahora, hay gente también que ha visto objetos entrando, platillos voladores entrando a las montañas. Ujú. Tú me enviaste un video muy interesante de Jaime Maussan en México de una luz que iba volando por entre la montaña y se ve detrás de los árboles, casi siguiendo el camino, y en alguna parte se mete dentro del suelo, desaparece y luego vuelve a aparecer. Y hay muchas explicaciones y testimonios de personas que ven objetos entrando en montañas. Hay uno, por ejemplo, en Capilla del Monte, en un cerro que se llama Cerro Uritorco. Hay un video, un periodista transmitiendo en vivo y él ve luces en el cielo y las muestra en su cámara. Dice que algunas de ellas entran entre la montaña. Entonces parece que tiene Sí. capacidad por túneles escondidos que aparece y desaparece y entran. Aquí en Hay, el perdón, aquí en el Popocatépetl, todos los días ocurre eso. Justamente Maussan tiene una cámara ahí y se muestran y además hay una cámara, que uno puede ver en Internet y se ven esas luces entrando. Además, el volcán está activo. Entonces, esa es la curiosidad que uno tiene, ¿no? ¿Cómo pueden entrar estas naves o lo que sea si el sí. volcán está activo? Sí, esas naves tienen campos de protección. Billy explica especialmente en las naves de los Pleiaren, tienen varios campos de protección y unos son tan resistentes que si les lanzan una bomba atómica, la explosión de la bomba atómica no les hace nada. Con eso pueden descender. En una ocasión, Billy descendió en una de esas naves protegida por ese campo de fuerza al fondo de los océanos, bajó a las dorsales y encontró cosas que después la ciencia descubriría. Todo el tema de las dorsales, las chimeneas estas que hay, vio criaturas debajo, un tiburón gigantesco, bueno, muchas cosas. Entonces se pueden proteger entrando a los volcanes precisamente, o entran en los océanos y tienen esa capacidad. Yo tuve conocimiento de un señor con el cual hablé, era un señor mayor, eso fue hace unos 20, 30 años. Estábamos dictando un curso y el señor era un señor mayor y iba con la esposa también mayor y él tenía ciertas capacidades muy curiosas. Él decía que a veces se concentraba en la luz y podía encender el interruptor de la luz sin tocarlo.
A veces iba por un sitio y veía a una señora vendiendo unos pollos al aire libre y él los miraba y era un poco travieso y los tumbaba con su mente. Y él hablaba historias fantásticas de cuando era niño, de cómo podía elevarse del suelo y a veces se podía elevar un poco y moverse por el aire. Y le daba susto y para poder bajar decía groserías, inmediatamente bajaba. Y mencionaba que en una ocasión iba por el campo y vio en una montaña un túnel gigantesco abierto y él no entendió qué era eso, con paredes completamente lisas y él sintió miedo de entrar dentro de ese gran túnel, investigar qué había allá dentro de la montaña. Era como un pasadizo hacia algo interior. Después regresó al cabo de unos días, pero ya el túnel no existía. Había desaparecido, era la montaña normal. Entonces, toda esta serie de historias nos llevan un poquito hacia atrás y hacia todos esos mitos antiguos. Eh, en Colombia hay varios mitos de esos, yo sé que en varios sitios en Sudamérica. Vamos a mencionar un poco sobre eso. Ahora, ¿dónde viene todo esto? El origen de todo esto vienen de seres extraterrestres, migraciones que han ocurrido a la Tierra. Nosotros, nuestro origen es extraterrestre también. En la Tierra sí existió vida originaria de la Tierra. De hecho, la vida es abundante en el universo. El hecho que se formen aminoácidos, que se forme el ADN, que las criaturas evolucionen dentro de un ciclo de vida, es común en el universo. Lo que pasa es que algunas líneas evolutivas llevan hacia que se desarrollen seres inteligentes con conciencia propia, como los humanos, nosotros, los de la Tierra, que somos mamíferos, pero en otros lugares se desarrollan más por otras líneas, por reptiles, insectos y hay otros tipos. Parece que en esta región de nuestra galaxia somos principalmente mamíferos y nuestros ancestros han venido de las estrellas. Entonces han venido varias migraciones. Aquí en la Tierra sí hubo seres que se desarrollaron. Algunos de estos que vinieron intervinieron genéticamente y desarrollaron la raza humana. Y con el tiempo han viajado. Hubo un grupo que llegó a Marte y un planeta que se llamaba Malona. Otros le dan otro nombre. Malona era un planeta que existía entre Marte y Júpiter. Y allí vivieron un tiempo. En esa época la Tierra era un poco diferente el clima, no era tan habitable, y se establecieron en Marte y Malona. Pero en Malona hubo dos grupos que empezaron a pelearse entre ellos, armaron una gran guerra. Como causa de esa guerra, un grupo vertió agua de un océano dentro de una cavidad volcánica gigantesca, un supervolcán, y lo que hizo fue desestabilizar todo el planeta y se partió en pedazos. Mejor dicho, se autodestruyeron en una guerra. Y esos pedazos que están por ahí circulando entre Júpiter y Marte, que llamamos el cinturón de asteroides, son el residuo de esa catástrofe causada por esos seres que en su estado un poquito agresivo se destruyeron a sí mismos. También hay otras migraciones, por ejemplo, hace un tiempo pues migraron otros y son los descendientes de la Atlántida. Eso vamos a hablar más en detalle. ¿Quiénes son esos seres de la Atlántida? Y seguramente algunos han leído mucha información. Sé que hay muchos libros, algunos son un poquito especulativos, otros son basados en leyendas. Básicamente encontramos la Atlántida en textos antiguos como los diálogos socráticos que fueron escritos por Platón. Platón describe un continente que existió más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules es el estrecho de Gibraltar. Entonces, saliendo del Mediterráneo hacia el océano Atlántico, más allá, como por ahí en la zona de las Islas Azores, existió un continente y Platón lo describe con mucho detalle. Decía que era una ciudad con seres muy especiales, seres elevados y que vivían allá en armonía, tenían todo lo que necesitaban. Describe anillos de agua como canales circulares, una ciudadela central. Quizás Platón tenía recuerdos de algo que él había vivido de pronto en una vida anterior, o quizás era transmisión oral por ancestros, pero él hablaba de eso en esa vida, cuando él vivió. Posteriormente y ya recientemente se yace entre los años 1975-78
comenzó a contarle a Billy Meyer historias sobre la Atlántida y aclara muchas cosas que no se han contado, que es información. Ahora, todo lo que estoy yo contando aquí, por favor, tomen en cuenta que son historias interesantes dadas por unos seres extraterrestres. No significa que sea la absoluta verdad. Nadie tiene que creer en el caso de Billy Meyer. Nadie tiene que creer que lo que yo estoy diciendo es absoluta verdad. Cada cual debe darse cuenta de que es verdad y que no es verdad. Y me encanta ver personas que de pronto en sus comentarios dicen, yo no creo en Billy Mayer, no creo que haya sobrepoblación, no creo en eso que usted está diciendo. Eso es perfecto. Mi propósito no es que me crean, mi propósito es despertar la curiosidad y comentar historias que son interesantes, que nos comenta Billy Mayer a través de que le han dicho sus amigos extraterrestres. Cada cual Y verá y sacará información de ahí. claro, y que tú has dedicado muchísimo tiempo a investigar, ¿no? Le has dedicado gran parte de tu vida a todo esto, tanto a las fotografías como a los escritos, como a todo este conocimiento. Sí, y como yo he analizado la evidencia, he visto ovnis por mí mismo, he hablado con personas que han sido contactadas por seres extraterrestres. Por ejemplo, Sixto Paz estuvo hospedado en mi casa. He hablado con otra persona como Luis Roberto Rodríguez, un señor en Estados Unidos. He tenido varios contactos con personas que han estado en contacto con seres del espacio. Y he estudiado en detalle el caso de Billy Meyer. Si yo supiera que el caso de Billy Meyer es un fraude y con mis estudios de ingeniería ya lo hubiera dicho y lo hubiera demostrado. Es muy fácil demostrar. De hecho, hay unos escépticos que tratan de simular la evidencia de Billy Meyer y con mis estudios yo demuestro que esos son falsos, que la evidencia que ellos muestran es falsa. Pero la Billy Meyer no he podido demostrar que es falsa, al contrario, he demostrado que es auténtica. Entonces, cuando veo que existe información que yo mismo siento que es auténtica y que la he estudiado, pues me da la sensación de que tengo que prestar atención a lo que estos seres están diciendo. ¿Que creo 100% lo que ellos dicen? No necesariamente. Y a veces los mismos extraterrestres Pleyaren le dicen algo a Billy y después de unos años lo corrigen. Dicen, qué pena, nos equivocamos, malinterpretamos esa información, la información correcta es esta. Hacen pequeños ajustes. Ellos no tienen temor en decir, me equivoqué, esta es la información real. Entonces, a veces hay que ponerle siempre ese sentido común, tener esa capacidad de una mente crítica y al mismo tiempo abierta. Entonces, Semyase menciona un poquito más sobre ese caso. ¿Qué dice Semyase? Semyase menciona que el mundo antiguo estuvo conformado por varios sitios y varias ciudades. Hay una zona que se llama la Gran Atlantis, que es en el Océano Atlántico frente a España, que lo pueden ver aquí en el mapa. Y si ustedes quieren saber dónde queda, vayan con Google Earth o Google Maps. Vayan a las Islas Azores. Las Islas Azores son las montañas más altas de lo que era la Atlántida. Al hundirse el continente, quedaron solamente los picos de esas montañas. Entonces, si ustedes quieren saber dónde queda la Atlántida, miren las Islas Azores y proyecten eso hacia abajo, lo que está debajo en el océano. Todo eso fue la Atlántida. Fue un gran continente muy próspero. Hay una zona que se llama la Pequeña Atlántida. Y la Gran Atlántida se destruyó hace 11.500 años. La Pequeña Atlántida, que queda en el Mediterráneo, se destruyó hace 6.000 años. Esa quedaba en lo que se conoce como el volcán de Santorini. El volcán de Santorini es un volcán muy activo en el Mediterráneo que ha explotado varias veces, ha hecho erupción y en una de esas erupciones muy grandes, hace unos 6.000 años, destruyó la Pequeña Atlántida, que había logrado sobrevivir el desastre de la Gran Atlántida, pero después de unos años también fue destruida. Al lado izquierdo ven en la Florida una bolita que dice Hiperbórea. Resulta que en esa época, y explica Billy Mayer, el polo norte no quedaba donde lo conocemos hoy en día, sino quedaba más cerca de la zona de Estados Unidos. El polo norte geográfico ha cambiado con el paso del tiempo. Los continentes se mueven y también ese eje de rotación cambia ligeramente. En esa época estaba más en la zona de Norteamérica, hacia Estados Unidos,
Y lo que era Hiperbórea, que hoy en día conocemos como la Florida, era más al norte, un poco más fría. Sin embargo, el clima era un poco cálido en esa época, en la época que existió Hiperbórea. En Hiperbórea, ahí llegaron unos seres que llamaron los hiperbóreos, que venían de un planeta que no era de los Pléyades y no son los mismos Atlantes, venía de otro lugar. Ellos con el tiempo se refugiaron en distintas ciudades intraterrenas, en Alaska, en las islas Aleutianas, no me acuerdo, Aleutians dicen en inglés, y en el monte Shasta. El monte Shasta es famoso porque hay muchas apariciones, o han habido apariciones de ovnis. ¿Cómo eran o son ellos? Los describe Billy como personas muy altas, de más de 2 metros de altura, piel muy clara, rubios y con pelo rizado. Su fisonomía era corpulenta, muy atlética, eran seres muy atléticos, muy bien formados y con esas características. Estos hiperbóreos tuvieron problemas más adelante, en el mundo antiguo existieron allá, vamos a hablar un poquito qué problemas tuvieron. El reino de Mu está a la derecha, es en la zona del desierto de Gobi y entre lo que es Mongolia y parte del Himalaya. Esa zona existió un gran reino grande que se llamaba el reino de Mu. Era tan grande e importante como la Atlántida. Algunas personas lo desconocen. Y hay otro tema que es lo que es la Lemuria. Viri sobre la Lemuria no da mucha información. Ojalá más adelante podamos saber un poco más por parte de los extraterrestres. No sé si la Lemuria es el mismo Mu o hay confusión de términos, o la Lemuria creo que es más un continente todavía más antiguo donde se desarrollaron los primeros seres humanos de la Tierra. Pero eso es de hace millones de años. Ese continente ya no existe. Hay registros antiguos, teorías de que la Lemuria quizás existió en un continente que se hundió, que estaba debajo de la India, al sur de la India, o otros lo fijan en un sitio en el Océano Pacífico. De eso, como te digo, Billy Meyer no menciona mucho, entonces no puedo hablar mucho de la Lemuria, pero de Mu sí puedo hablar un poco más en detalle. Entonces, eso era lo que existía en esa época. ¿Cómo se formaron esos, distintos, lugares como la Atlántida y Mu? Hace unos 150.000 años llegaron de Beta del Centauro unos viajeros estelares. Hay que entender que lo que son extraterrestres hay distintos niveles. Hay un nivel al cual nosotros estamos próximos a entrar. En 500 años vamos a tener la capacidad de viajar por el espacio. De hecho, Billy, cuando viajó con SPAT al futuro, siendo niño, él vio en la Luna bases espaciales y vio unos tipos de naves, y Sfat le explicaba que ellos ya podían viajar por el espacio. Entonces hay un nivel de extraterrestres que están empezando a adentrarse en el espacio. Ellos todavía no han logrado tener un nivel de evolución en el cual se dan cuenta que las guerras no tienen sentido, todavía son un poco competitivos y entre ellos se pueden encontrar casos de unos de ellos que sean un poquito peleones, como agresivos, como que compiten entre ellos. Sobre ellos hay otros que ya pueden viajar entre el tiempo, son interdimensionales, pueden ir a otras dimensiones, viajar a otros universos. Ellos siguen siendo seres materiales, como tú, como yo, como estos seres extraterrestres que llegaron de Beta Centauro. Por encima de ellos hay otros que están mucho más elevados, que es un nivel vibratorio evolutivo, que ya empiezan a ser mitad energía y mitad materia. De hecho, Billy Meyer recibió la visita de unas naves de luz. Al principio no supo qué era, aparecieron en su finca, imagínate unas formas luminosas, algunas grandes de varios centenares de metros, otras más pequeñas y viajaban. Y él trató de comunicarse con ellos telepáticamente, pero no escuchaba nada, no entendía por qué estaban ahí y qué querían. A veces Billy tenía una linterna y estas naves imitaban la linterna. Venía un carro por la carretera con sus dos luces y las naves ponían dos luces. Se comunicaban a través como de señas. ¿Por qué razón no se podían comunicar con Billy? Porque son seres que estaban en un nivel todavía mucho más elevado.
Esos seres son extraterrestres, después le explicó Pat, un extraterrestre Pleyaren, le dijo Billy, esos son extraterrestres que vinieron de Andrómeda, son mitad energía, mitad materia. Son chiquitos, pero ellos son casi energía completamente, y ellos para viajar se unen mentalmente y viajan como una energía que se mueve por el universo. Ellos no necesitan naves espaciales. Encima de ellos hay otros que están en un nivel todavía más avanzado, que son pura energía, que es energía espiritual, que están muy cerca de la creación. Ahora, todos esos niveles, a veces entre ellos no se hablan, porque unos consideran que son primitivos, unos y otros son más avanzados. Entonces, de pronto no se habla. De Venta del Centauro, entonces llegaron hace 150.000 años estos extraterrestres que estaban en un nivel, digamos, inicial de empezar a entrar en el espacio. Al llegar a la Tierra se establecieron en varios sitios, entre ellos fundaron lo que fue la Atlantis. Y al cabo de unos años, un ser de estos extraterrestres de Beta Centauro fundó lo que fue la Atlántida. La Atlántida, como les dije, está localizada donde estaban las Islas Azores. Voy a buscar el nombre de la esposa de Atlán. Atlán tenía una esposa que se llamaba Cariatide. Cariatide fundó la pequeña Atlántida. Entonces, Atlán le dijo a Cariatide, hay que fundar otras ciudades. Ella se fue al Mediterráneo y donde estaba Santorini, que era una isla, ahí fundó la pequeña Atlantis y ella fue la regente de la pequeña Atlantis. Cariatide tenía un primo que se llamaba Muras. Todos eran primos. Y Muras se fue hacia la zona de Mongolia y fundó lo que fue el reino de Mu. Entonces, estos antecesores nuestros, ancestros de la Atlántida, de Mu, de la pequeña Atlantis, ellos entre ellos eran primos, digamos, eran de la misma familia, que venían del mismo grupo humano. Ahora, ¿cómo eran ellos? Ellos resulta que eran altos, eran seres altos, de más de 2 metros de altura. Cuando llegaron a la Tierra fueron considerados como dioses. Imagínate, Roxana, que tú y yo somos extraterrestres y viajamos a otro lugar y hay unas personas primitivas que nos encontramos y se maravillan con nosotros. Pues qué agradable uno que lo atiendan, ¿cierto? Uno ir a cultivar su propia comida. ¿Para qué si ellos cultivan? Pues que ellos me traigan comida. Entonces se autonombraron como dioses, como seres superiores y eran atendidos por otros seres que existían. Eso pasó en esa época, entonces la humanidad los consideraba como dioses que venían del cielo. En África hubo otros, que vamos a hablar de ellos, que fueron los Dogons, que también se autoproclamaron dioses. Entonces esas ideas de esos dioses como Zeus y todos estos dioses del Olimpo, todo eso viene de un recuerdo de esa época, de estos seres. Bueno, entonces Muras fundó Mu y la Atlántida la fundó Atlán. La Atlántida era un continente muy, muy fértil. Tenía en esa zona donde están las Islas Azores, que era un continente, tenía mucha vegetación, muchos animales grandes, tenían todo lo que necesitaban. La zona central describe Sembiase, la extraterrestre Pleyaren, que ahí existía una construcción grande, muy grande, que tenía forma como un platillo volador, que era como un gran templo, pero más que un templo era como una ciudad encima de la ciudad. Era una construcción bastante grande y tenía curiosamente esa forma. Ella lo describe así. Ellos vivían muy bien y eran muy prósperos. De hecho, de hecho que la esposa de Atlán fue a crear la pequeña Atlántida. Mura se fue a crear el reino de Mu. La idea de ellos eran tener ciudades satélites en la Tierra separadas. Ellos sabían que con el tiempo las distintas culturas iban a crecer en población y iban a empezar a competir por recursos naturales. Entonces, si estaban lejos, era mejor para la convivencia entre todos ellos. Claro, no iban a poder crear Atlantis y Mu al lado porque iban a tener que pelear por los mismos recursos, que es lo que nos está pasando hoy en día en la Tierra. Digamos, en unos países pelean con otros por los recursos, quieren el petróleo de estos, quieren los minerales, las tierras raras, todo eso que sabemos que está sucediendo. En esa ocasión, pues se distribuyeron en todo el planeta. Eh, entonces, la Atlántida era muy próspera.
Es interesante escuchar a un señor que se llama Otto Muck. Otto Muck fue un ingeniero austriaco. Él ya murió en 1956, él falleció, pero él escribió varios libros sobre temas antiguos. Aunque era ingeniero, él escribía temas un poquito más profundos de la antigüedad. Él tiene un libro que se llama Los secretos de la Atlántida. Ese libro se consigue en inglés, ya no se consigue la versión original en alemán, pero él describía con gran detalle todo lo que era la Atlántida. Estoy mencionando esto porque Chen Yase le explicó a Billy Meyer que ese señor sabía muchas cosas de la Atlántida y que las describía con un nivel de detalle increíble, como si él hubiera vivido allá. De hecho, Semyase le explicó a Billy que este señor Otto Muck había sido en otra vida Platón. Entonces, Platón es el mismo Otto Muck, o sea, el ser espiritual de Platón resultó ser el ser espiritual de Otto Muck. Entonces, él estaba hablando de recuerdos y quizás Platón vivió en la Atlántida. Entonces, habla de recuerdos. Y Otto Muck describe, como describió Platón, un poquito más en detalle, no totalmente con lo que sucedió, pero describió cómo la Atlántida en una noche se destruyó. Platón decía que se inundó o fue cubierta por el agua. Otto Muck dijo que algo desde el cielo cayó y causó un gran desastre. Semjase posteriormente le daría más detalles a Billy Meyer para explicar exactamente lo que pasó. Y eso que pasó tiene que ver mucho con lo que nos está pasando hoy en día en nuestra civilización actual, en nuestra sociedad. Aquí vemos a Murras, que hace mucho tiempo, hace unos 30.000 años, fundó el reino de Mu. Era un reino con una ciudad que se llamaba la ciudad de Mu. Ahora, también llegó hace unos 113.000 años un ser que se llamaba Arus, y él tuvo varios sucesores. Este Arus era de estos mismos extraterrestres que están apenas conquistando el espacio, que no tienen un nivel evolutivo muy alto, y él era muy agresivo, y era de esos que arma problemas en todos lados. Y en su agresividad, él cuando llegó a la Tierra no se fue a la Atlántida ni a Mu, él se fue a Hiperbórea. Y él estuvo dominando Hiperbórea durante mucho tiempo. Los hiperbóreos resultaban ser dominados por ese señor Arus. Billy escribe que hay varios Arus. Billy y Semjase escriben que hubo varios sucesores de Arus. Hay Arus primero, Arus segundo. Llegan varias generaciones. No es claro si son simplemente hijos de ellos o es ese ser que van haciendo en distintas vidas y que está en la Tierra. Pero, ¿qué característica tenía él? Él era muy guerrero, era bastante peleón y buscaba siempre peleas y guerras. Es curioso ver hoy en día, la coincidencia que hay entre el dios Ares, el dios de la guerra, y Arus. Es un nombre muy parecido. Entonces, parece que Ares es una representación simbólica, mitológica de alguien que existió, que fue un extraterrestre que se llamó Arus, que era el dios de la guerra. Claro, él buscaba guerras, buscaba dominar. Tenía la característica de crear conflictos, esa característica que tienen esas personas agresivas de no entrar en conflicto directo, sino hacer que mis enemigos se peleen entre ellos. O sea, crear conflictos entre dos naciones para que ellos se destruyan y después entonces yo gano poder. Así era Arus en esa época. Vemos los otros dioses, vemos a Hera, Zeus, Atenea, Poseidón. Todos estos son leyendas antiguas, muy probablemente estos extraterrestres del Beta del Centauro que se establecieron en la Tierra. Ellos eran los dioses, seres altos. Ahora, algunos de ellos pues se enamoraban de las terrícolas, digamos así, de las mujeres de la Tierra que eran más bajitas. Y se unían y tenían hijos, y esos hijos eran los que consideraban los semidioses, como Hércules. Hércules nació de Zeus y una mujer extraterrestre. Entonces tenemos seres de la tierra, los semidioses, que son hijos o descendientes de estos seres antiguos que vinieron de Beta del Centauro, y los que se proclamaban dioses, que son esos dioses del Olimpo, o esos que hoy recordamos como dioses del Olimpo.
Entonces son varios seres que venían de esa época. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos entonces Atlantis llamó como dos grandes reinos y por allá alejadito estaba Hiperbórea, donde estaba Arus. Arus empieza a crear conflictos entre Atlantis y Mu. ¿Cómo se crean conflictos? Creando miedo, temor de que uno va a atacar al otro. Por ejemplo, que tienen armas de destrucción masiva. Que en este pequeño frasquito puede venir un virus que puede matar a 1.000.000 de personas. Es que si no los atacamos primero nos van a atacar. Empezar a crear conflictos y divisiones es lo que hacen estos seres que causan la guerra. ¿Suena eso algo familiar de lo que está pasando hoy en día? Lógicamente, lo vemos a diario, vemos cómo hay posibles guerras que van a explotar, otras que ya han sucedido, simplemente por miedo, porque hay armas de destrucción masiva. Entonces un país invade al otro para simplemente evitar que más adelante nos ataque. Esos son conflictos creados a través del miedo. El miedo hace que las personas reaccionen de una manera totalmente irracional. El miedo nos quita nuestro poder interior. Y en vez de mirar hacia adentro y reconocer quiénes somos realmente, miramos hacia afuera y vemos peligros exteriores, cuando no reconocemos que el mayor peligro o el mayor enemigo que tenemos está dentro de nosotros mismos. Y es esa naturaleza primitiva que tenemos que seguir evolucionando y elevando hacia planes superiores. Entonces, el mayor enemigo de cada persona es la persona misma. De hecho, Sembiase le explicó a Billy Meyer y le dijo, el ser humano de la Tierra tiene unas capacidades enormes. Lo único que limita al ser humano para lograr desarrollarse es el ser humano mismo. Entonces somos nosotros mismos que nos estamos limitando. Entonces este señor, Arus, empezó a crear conflictos entre estos dos. Fueron creciendo esos conflictos hasta que llegaron a armarse. Por ejemplo, Atlantis llegó a tener una tecnología y a formar unos ejércitos y unas armas. Yo tengo aquí escrito lo que se dijo, es una serie de datos que no me los puedo memorizar, pero los tengo escritos. Se comentaba que Atlantis llegó a desarrollar un ejército de 4.830.000 combatientes. Supongo que eran hombres y mujeres. Ahora, ¿qué tan grande es ese ejército? Si comparamos, por ejemplo, con el ejército de China, que son como 2.800.000, es mucho mayor. Entonces, ese ejército de Atlantis era como combinar los ejércitos actuales de China, Corea del Norte y Rusia, todos juntos. Entonces, era una fuerza militar gigantesca. Estamos hablando de tecnología de alto nivel, no como nuestras armas actuales. O sea, para ellos lo que tenemos son jugueticos. En esa época era algo sumamente sofisticado y peligroso. Estos mismos atlantes tenían 123.000 unidades destructoras unipersonales. Ellos usaban pequeñas naves donde una sola persona se subía, era como un avioncito chiquito, y podían viajar a cualquier lugar de la Tierra. Tenían la tecnología para moverse y desplazarse. Y esas las equiparon con armas y las volvieron unidades destructoras unipersonales. Tenían 16.431 unidades que producían rayos de calor y armas de calor, como las armas bombas hiperbáricas que hoy en día se usan, o los rayos láser. Entonces tenían armas que podían ellos a la distancia destruir completamente todo, quemar y derretir hasta las rocas mismas. Y tenían 24.230 sistemas de lanzaproyectiles, que eran como unas naves más grandes que operaban 10 operadores, como esas que están ahí flotando. Yo busqué cualquier imagen de internet, no crean que era exactamente así, yo no fui a tomar fotos allá a la Atlántida, no tengo ni idea cómo eran, son ilustrativas. Entonces esas naves podían lanzar misiles y destruían todo. Todo eso era un gran ejército que tenía mucho poder y era muy superior a lo que tenía Mu. Mu no tenía muchas armas, sin embargo, Mu tenía una tecnología y era la capacidad de ir a los asteroides y sacar metales de allá y explotarlos. ¿Por qué hacían eso? Porque es más fácil cuando uno va a crear una nave espacial. Imaginémonos a los Musk creando un cohete y que lo va a subir para luego llevarlo a la Luna. Entonces, en vez de crearlo a nivel de la Tierra,
lo creaban arriba en fábricas, arriba en los asteroides, y ese podía viajar en el sistema solar. Y los asteroides son ricos en muchos minerales y metales. Todo lo que necesitamos en la minería del futuro está allá arriba, en los asteroides. Y algunos pequeñitos, yo supongo que los lanzaban y caían sobre la Tierra, muy pequeños, que no causaran mucho daño, y recogían pues ese pedazo de roca o mineral que venía del espacio. Entonces Mu había desarrollado. Eso nos lo explica Sembyase y dice que la tecnología de Mu en términos de guerra no era tan avanzada como la de Atlantis, pero sí tenían unas armas que podían ser más poderosas y eran los asteroides, porque ellos tenían la capacidad de desviarlos y moverlos de un lado para otro. Entonces estaban armados y llegó un punto en las peleas entre ellos, las intrigas, el miedo a que uno atacara al otro. Me imagino que habían muchos conatos de peleas y eso que va elevándose el nivel poco a poco, como va pasando hoy en día en nuestras guerras actuales, que llega a punto en que ya explota. Entonces, ¿qué pasó? Atlantis decidió iniciar un ataque contra Mu. Lanzaron esas naves unipersonales con todos esos soldados en todas sus naves y fueron y atacaron al reino de Mu. La ciudad de Mu la destruyeron completamente, no dejaron piedra sobre piedra, arrasaron completamente. Resulta que Mu tenía un refugio subterráneo, eran una ciudad subterránea debajo de su reino. ¿Qué tan grande era? Era suficientemente grande para recibir varios miles, casi millones de habitantes y poder estar allá como refugio subterráneo. De hecho, si lo pensamos, todos los viajeros espaciales, cuando llegan a un planeta, no se quedan solo en la superficie, que es llena de recursos, sino crean refugios subterráneos para protegerse de posibles eventos. Por ejemplo, en la Tierra podría caer un asteroide en cualquier momento y volverse inhabitable. Podrían haber erupciones volcánicas y cambiar el clima. El Sol podría tener erupciones solares fuertes y radiación que podría ser dañina. Entonces, estos seres extraterrestres siempre llegan a planetas y crean esas instalaciones subterráneas para protegerse de posibles eventos que puedan ocurrir en la superficie. Entonces, Mu ya los tenía. Y ahí es donde se desarrolló posteriormente Agartha, debajo en esa ciudad subterránea. Entonces, Agartha es simplemente lo que quedó de la destrucción de Mu, de los que lograron irse allá. Ahora, durante ese ataque, los de Mu no solo se refugiaron, sino avisaron a sus científicos que estaban en el cinturón de asteroides y les dijeron, oiga, estamos aquí bajo ataque, nos vinieron a atacar, están destruyendo la ciudad, explotó la guerra. Entonces, ¿qué hicieron estos científicos? Un asteroide que tenían listo, lo tenían con varios cohetes. Imagínate como los motores del cohete de Elon Musk, los has visto, que es como un cono, pero gigantescos. Varios puestos en la superficie del asteroide y al botar gas hacia arriba hacen que el asteroide empiece a desplazarse. Entonces lo pueden llevar y pueden hacer que se vuelva como una nave espacial y lo transportan de un sitio hacia otro. El reino de Mu tenía esa capacidad. Entonces ellos dijeron, nos destruyeron completamente, vamos a hacer una retaliación. Ya se dice que no sabe el tamaño exacto de ese asteroide, no tienen información. Yo supongo que podría ser de 5 kilómetros de diámetro, ya que el asteroide que causó la destrucción de los dinosaurios era de 10 kilómetros de diámetro. Este causó una destrucción similar pero no tan grande como la de los dinosaurios. Entonces creo que era más pequeño, podía ser de solo 5 kilómetros, pero una roca de 5 kilómetros es bastante grande. Y ellos empezaron a moverla. Entonces la roca empezó a avanzar, acercándose hacia la Tierra. Eh, Cuando venía en camino, ya los atlantes estaban de regreso y empezaron una celebración. Dice Sembyase que llegaron, hicieron una gran celebración, como hemos triunfado, hemos destruido a Mu, ya no es un peligro, y empezaron a celebrar, pero el día en que empezaron a celebrar, su celebración no duró mucho. ¿Qué sucedió? Que vieron que venía un asteroide hacia la Tierra y comprendieron que los de Mu estaban lanzando esa arma en contra de ellos. Entonces se asustaron y algunos de ellos lograron huir, muy pocos, no todos los que vivían en la Atlántida,
Y me imagino que los más avanzados, los que eran los seres altos, de origen extraterrestre, no la mayoría de humanos que vivían ahí, se subieron a sus naves y se escaparon al espacio, porque sabían que eso iba a ser la destrucción total, la llegada de ese asteroide. Y empezaron a migrar y a volar hacia el espacio. Parece que de modo también algunos lograron volar hacia el espacio, además de los que se metieron en las ciudades subterráneas. Otros atlantes lograron volar en sus pequeñas naves que viajaban sobre la Tierra y llegaron a América, África, Europa, distintos sitios cercanos para refugiarse, porque sabían y habían visto la órbita del asteroide y sabía que venía directo hacia el continente Atlántico. Entonces empezaron a huir. El asteroide describe Senyace, es interesante leer y escuchar el relato de ella, que lo narra como una historia, como una película de ciencia ficción. Ese asteroide empezó a acercarse y empezó a brillar, y al acercarse a la Tierra se fragmentó, como a unos 170 kilómetros de altura empezó a romperse, no era una roca totalmente sólida, y se partió en unos 2 o 3 fragmentos grandes que descendieron. Los seres de la Atlántida que no pudieron salir vieron con gran miedo eso que se les venía encima. Ese asteroide entró por encima de Norteamérica, o sea, venía eh, desde el occidente hacia el oriente, en dirección hacia la derecha, digámoslo así, y se iban corriendo y pasó por encima del continente americano, norteamericano, y cayó en el océano, en un lugar entre la Atlántida y Norteamérica, en el océano Atlántico, justo frente de las costas del Atlántico. Entonces cayó y golpeó con una fuerza gigantesca. Una roca de ese tamaño produce una explosión que es de varios millones de bombas atómicas en un solo instante. Es un golpe enorme. Es no tanto como el de los dinosaurios, pero algo sí que causa un desastre mayor. Al caer allí, pues eso hizo una explosión gigantesca, enorme. Al caer sobre el océano, creó un tsunami de 2.300 metros de altura. Entonces el océano empezó a avanzar, se elevó el nivel y se acercó hacia la Atlántida y la sumergió completamente. Ese es el recuerdo que tenía Otomuk de algo que cayó del espacio y destruyó en una noche la Atlántida. Ese recuerdo que tenía Platón de que algún evento sucedió que hizo que la Atlántida se hundiera. Entonces, llenó todo eso de agua y los ahogó completamente. No hubo ni un solo sobreviviente de los que estaban en Atlántida. Nadie se salvó porque, pues, una ola, el océano que suba 2000, fueron 2.300 metros de altura. Que suba a 2.300 metros de altura es algo gigantesco. En la escena del océano donde cayó, rompió la corteza y empezó a fluir magma hacia arriba. El impacto fue tan grande que la vibración en todo el planeta causó terremotos en muchos sitios. Tú sabes que la corteza terrestre son placas que se están moviendo y tienen tensiones acumuladas. En el momento que tú golpeas eso y liberas la tensión y empieza todo a moverse. Entonces se liberaron terremotos que estaban listos para ocurrir en el futuro, se liberaron en un solo momento. Volcanes empezaron a hacer erupción y especialmente en esa zona del océano, en el océano Atlántico donde cayó, se abrió un gran boquete, empezó a fluir lava que se mezcló con el agua y a hacer explosiones. Eso creó un gran problema. Es interesante mirar hoy en día los registros que han hecho los científicos respecto al clima, cómo ha cambiado. Porque si eso ocurrió, debería haber un registro de un evento extraordinario que sucedió, así como hay registros del evento que destruyó a los dinosaurios hace 65 millones de años, debería haber un evento de pronto menor escala que sucedió. Y es interesante encontrar cómo hace 11.700 años hubo algo que cambió el clima completamente en el hemisferio norte de la Tierra. La temperatura descendió dramáticamente, mucho, 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 especialmente en el hemisferio norte. Se dice que eso duró muchas décadas. Claro, al caer esto y las erupciones y el polvo en la atmósfera cubrió todo el hemisferio norte principalmente, y entonces eso hace que reduzca la temperatura de la Tierra porque se tapan el cielo, se cubre de polvo, de nubes, de vapores. Entonces ya se enfría la Tierra y produjo como una pequeña glaciación, una pequeña edad de hielo
sobre todo en el norte. Después de varias décadas, dicen los registros científicos, volvió a subir la temperatura y entramos a lo que es el inicio del Holoceno, que es la era actual en la que estamos viviendo, pues, con el clima que conocemos. Entonces sí hay registro histórico, científico, de que algo ocurrió en esa época. Ahora, los que se guardaron dentro de la ciudad subterránea de Mu lograron sobrevivir. Eran muchos que estaban allá. Era a varios kilómetros de profundidad. ¿Qué tan grande era? Imagínate a Cancún. Cancún, 2 Cancuns, un Cancún A y un Cancún B. Entonces eran Mu alfa y Mu beta. Eh, una de ellas estaba o corresponde, porque todavía está hoy en día, debajo del Himalaya. En la cadena montañosa del Himalaya, debajo, muy profundo, están esas cavidades gigantescas, que es toda una gran ciudad que está abajo, que es el reino de Agartha. Y hay otra parte de esa época original, hace de unos 11.500 años, que está en el desierto de Gobi, subterránea. Por ahí alguien me comentaba que en el desierto de Gobi han encontrado que hay rocas que están cristalizadas como si hubiera ocurrido una explosión atómica. Entonces también hay un poquito de registros, personas que saben un poquito de la historia y de geología pueden, digamos, corroborar esto. Parece que sí hay registros de que hubo explosiones que generaron mucho calor en esa zona, en la destrucción de Mu. Esas dos ciudades estaban unidas por un túnel. Es un túnel donde pues, transitaban de un lado para otro llevando distintos materiales y alimentos y lo que necesitaban. Ese túnel medía, dice Semjase, unos 65 metros de ancho por unos 40 de altura. Entonces era un boquete grande, de 65 por 40. Y pues por ahí viajaban naves de un lado para otro. Durante la guerra se afectó mucho y se redujo en una parte, se achicó, pero todavía es transitable. Hoy en día es transitable ese conducto entre esas dos ciudades. ¿Ok? Ok, Bueno. ¿y se ha encontrado algo de eso? Existen muchos relatos, Ujú. mucha información y mucha gente va a una montaña, yo sé, en el Himalaya, que van a orar porque ven seres que a veces salen de las montañas. Y hay Ujú. muchas leyendas sobre seres con piel color azul que vienen de allá. Que exista información o que el radar esta apertura sintética la haya encontrado, no hasta el momento, porque es muy profunda. No existen registros científicos de que existan esas cavidades. Ok. Solamente información de personas que han visto naves, una nave, por ejemplo, que parece como una medusa, que es una bola y Ajá. tiene como unas paticas, y esas ha aparecido en varios sitios del mundo. Allá en esa zona del Himalaya va volando y de pronto desciende en el suelo y desaparece, se mete dentro Ok. del suelo. Esas son de esos seres de Agar. Claro, es que esto explicaría muchas cosas que se dicen actualmente de justamente de cosas que aparecen bajo la tierra, de gente que ve que aparecen cosas y desaparecen. Exactamente. Es por eso, porque existen estos seres. Muy tec Recordemos, son seres de origen extraterrestre que tienen tecnología. Muy tecnológicos, claro, porque uno se imaginaría que están ahí en la prehistoria, pero, pues, no, vi que viven en la tierra, en la prehistoria, pero después de todo lo que nos has dicho, Sí, es un son sótano no tan descuidado, sino es un sótano de alta tecnología, ajá, con todo lo sí, necesario. high tech. Bueno, muy Sí, y bien. ellos viven allá. Entonces, estas son las ilustraciones de esa ciudad bajo Agartha. Ahora, imagínate que vivimos nosotros durante 10.000 años bajo tierra, sin recibir la luz del sol, de pronto viviendo con energía que desarrollemos allá abajo. Entonces, ¿qué puede pasar? Quizás el color de la piel cambie. Estos seres que se han visto y que están en muchas leyendas y relatos de la India, de esos famosos dioses, y esos seres especiales, son todos con piel color azul. Sé que en Egipto también hay uno de estos dioses que es de piel azul. Em, y también se han encontrado casos de personas, por ejemplo, que si consumen mucha plata coloidal o se exponen mucho a la plata coloidal, la plata tiene la característica de que cambia la coloración, los pigmentos de la piel, y la piel toma un tono azulado. Entonces, todos estos recuerdos vienen de allá.
Ahora, si tú miras el Mahabharata y muchas pinturas antiguas de la India, hablan de guerras de los dioses. Yo vi en un museo unas pinturas de la India donde habían guerras en el cielo entre Sí, unos que estaban en los vipanas, vinanas, bueno, me acuerdo. Discúlpeme que no soy un experto de la historia de la India, pero he visto esos diagramas de las luchas en el cielo, y hay muchos relatos antiguos de esos sí, conflictos en el cielo. No sé si con tú has escuchado naves. algo de eso. Sí, Ujú. claro, con sus propias naves y todo, todas las leyendas de la India sí son fantásticas y parecieran, salidas de ciencia ficción, ¿no? Pero de alguna yo pienso, si está en la mente del hombre es porque existe en algún lado o existió. Sí, existieron y tenemos el recuerdo de eso que existió. Ahora, recordemos en la charla de Billy Meyer que cuando él estuvo en el Ashram Ashoka en 1964, que hubo varios ovnis, había una niña que se llamaba Paul Chang. Tenía 9 años y estaba con su abuelo, el monje Dharmawara. Ella explica que en una ocasión entró al sitio, en el templo donde estaba su abuelo, y lo vio sentado al lado de 2 hombres. Y esos hombres tenían unas túnicas blancas, tenían la piel un poquito oscura, seguramente era un poquito azulada oscura, y estaban hablando con él. Cuando la vieron a ella, se desaparecieron. Ella después le preguntó al abuelo y le dijo: "Abuelo, esos señores, ¿cómo desaparecieron? O sea, ¿quiénes son?". Y el abuelo simplemente le dijo: "Así como llegan, así se van". O sea, como quien dicen, aparecen y desaparecen. Hablaban con él. Billy Meyer explica que estos seres de Agartha tienen contacto con muy poquitas personas. De hecho, él dice que los seres intraterrenos no necesitan nada de los seres de la superficie. O sea, no necesitan nada de nuestros recursos, no necesitan nada de nuestra tecnología, de nuestra cultura, absolutamente nada. Ellos son autosuficientes. De hecho, parece que les preocupa tener contacto con nosotros porque somos un poco más primitivos. Claro. Oye, y hay muchas, documentación de personas que han visto a gigantes también en montañas, en montes, en varios lugares, aquí en Latinoamérica y en Europa también. Sí, imagínate uno de estos seres que está allá y sale a estirarse un rato y tomar el sol. No mucho porque imagino que la piel se le quema o usar un tipo de antisolar color azul, no tengo ni idea. Pero ellos salen y eso es lo que se ve. En la zona de Capilla del Monte, en el monte Uritorco, Mm, hay muchas leyendas y seres grandes y unos con vestiduras blancas, y eso ha generado mucha información y leyendas y relatos fantásticos. Creo que vi una vez un video de un ser por allá en Sudamérica, en alguna montaña que es bastante grande si uno compara con los árboles. Sí, esos sí. gigantes están por ahí. Muy probablemente son estos seres. Recordemos que aquí Billy en 1964, él también vio, y él describe que vio al monje Dharmawara hablando con 2 seres, que tenían la piel un poquito azul. Billy decía, o dice, que la piel no es un azul muy intenso, es un azul muy suave en la piel, como muy pálido. Él los vio también. Estos seres salen de vez en cuando y se la pasan por ahí, caminando. Eh, Ahora, hay que entender, como te explicaba, que hay extraterrestres de distintos niveles. Entonces ahora tenemos los intraterrenos, que son esos de origen extraterrestre que se quedaron a vivir en la Tierra y que están en ciudades intraterrenas. Billy los llama los extranjeros. Es un nombre muy apropiado porque no es que vivan debajo de la Tierra, porque hay unos que viven debajo de los océanos. Y estamos nosotros los Sí, terrestres, que estamos en la superficie. Entonces tenemos de todo aquí en la Tierra y estamos empezando a comprender toda esa complejidad, poquito a poco abriéndonos a eso. Billy menciona que hay 5 grupos que le han dicho los extraterrestres que existen, que son de intraterrenos o extranjeros. De esos grupos, él únicamente menciona información de algunos de ellos. Loey originalmente, al principio, en 1976, en la década de los 70, Billy no hablaba de ellos porque no tenía autorización. Él no podía hablar y decir existe un grupo en Agartha y la entrada es en este sitio porque ¿qué iba a pasar? Se iban a llegar un montón de curiosos, sobre todo grupos de inteligencia, a tratar de entrar allá, a ver qué tecnología tienen, cómo nos puede servir y tratar de invadir esos lugares que son sagrados para estos que viven allá.
debajo de la Tierra. Entonces, Billy no dijo mucha información, pero habló de 5 grupos. De eso los vamos a mencionar un poquito en detalle. Ahora, hace poco, quiero decir, hace 2 años, en agosto del 2023, los extraterrestres Pleyaren hicieron una proclamación. Si uno la lee un poquito entre líneas, uno descubre que están dando a entender muchas cosas. Ellos dicen primero que los ovnis que nosotros vemos no son extraterrestres, no son Pleyaren y no son de la Confederación, que normalmente los extraterrestres no les gusta dejarse ver en sus naves. Si lo hacen es un caso muy especial. Pero hoy en día hay muchos ovnis, hay ciudades donde se ven cantidades de luces voladoras, unos espectáculos de ovnis, o los que llaman UAPs. Tú lo miras en el canal de Jaime Maussan, cada semana saca información extraordinaria de Y cosas muy que se ven. diferentes, unos son esferas, otros son sí, como cigarros, otros son físicos, otros son plasma, otros son luces, o sea, hay de todo. Exactamente, hay de todo. Entonces, estos Pleyaren en su proclamación dijeron: "Esos ovnis que ven no son de nosotros". Billy explica que la mayoría de los ovnis que vemos hoy en día son de Agartha. Agartha tiene una alta tecnología y ellos han sacado muchas naves al espacio y las estamos viendo hoy en día. Dicen que no tienen nada que ver esos seres extranjeros con los Pleyaren. De hecho, los extraterrestres de la Confederación del Espacio y la Confederación Pleyaren no quieren tener contacto con esos seres intraterrenos de la Tierra, porque los consideran que todavía no tienen el nivel suficiente y les pueden dañar o pueden contaminar su cultura, ¿sí? Entonces, entre ellos son muy cuidadosos de que no mezclarse con seres que tienen unas ideas distintas a las de ellos. Por ejemplo, si a mí me llevaran los Pleyaren al planeta de ellos, que se llama Hera, seguramente yo contaminaría perfectamente su cultura. Primero sentirían mi energía psíquica un poco fuerte y de pronto me rechazarían porque es como si les oliera feo. Pues, uy, no, su energía me cae mal, no se me acerque. Y seguramente yo llegaría ya a alborotarlos, porque los Pleyaren, por ejemplo, dicen que los bailes los hacen solo las mujeres, los hombres no bailan. Me parece lo más aburrido que los hombres no bailen allá. Entonces yo llegaría a enseñarles a bailar a los hombres Pleyaren. Yo sería el hombre ruidoso allá de la ciudad de ellos y seguramente sería detestable. El tipo aquí que vino aquí a armar. Entonces eso pasa entre ellos. Ellos no quieren mezclar culturas y sobre todo a nivel espiritual. Cuando ya han alcanzado un nivel en que comprende que las guerras no llevan a nada y que todos estamos interconectados, resulta que no todos los seres en el universo piensan así, no sienten esa conexión, entonces no pueden dañar su cultura. Algo que también dijeron es que los extraterrestres no interfieren en los eventos que van a suceder en el futuro con estos ovnis de los seres de Agartha y de otras ciudades intraterrenas. Prácticamente nos están diciendo que próximamente, y eso lo dijeron en el 2023, van a aparecer ovnis en gran cantidad de estos seres intraterrenos y van a hacer cosas de las cuales ellos no tienen nada que ver y no tienen que interferencia en eso, que eso es propio de esos seres intraterrenos. Es curioso que en el año 2024, a finales, o sea, un año después de su proclamación, comenzaron a aparecer ovnis en New Jersey y en otros sitios de Estados Unidos y han venido aumentando últimamente. Sí. ¿Y esta proclamación quién fue? O sea, ¿la misma Senyace a Billy Mayer o uno de Creo ellos? que fue Pat, el jefe de el Ah, papá de Simbiase. Ellos la enviaron, o tal vez fue Quetzal, no recuerdo quién, pero fue, no sé quién se la entregó a Billy Mayer, pero fue algo hecho por los Pleyaren, como un grupo, como una sociedad que dijeron, es un poco más detallada, está escrita en inglés y en alemán, bueno, en alemán original, porque ellos se comunicaban en alemán con Billy Mayer, pero está traducida al inglés y aquí tengo un resumen en español, que es lo que ustedes ven. Esta está escrita y hay todos videos sobre eso. Resulta que de los 5 grupos que menciona Billy, de los extranjeros, él habla solo de 3. Como te digo, él es muy cuidadoso de no dar demasiada información sobre estos seres del espacio, porque no puede alterarles la vida. Sabe que viven aquí en la Tierra y no puede ser muy específico. Él sabe dónde están, quiénes son. Habla del primer grupo, pues que es gente futurista, segundo gente del futuro, el tercero los Dogans.
Los otros 2 no los menciona, vamos a hablar un poquito de cuáles podrían ser. La gente futurista, son los de Agartha. Los que llaman los Pleyaren gente futurista son de Agartha, porque usan tecnología futurista. Es tecnología avanzada, más avanzada que la de los seres humanos. Tienen naves que pueden saltar y moverse a gran velocidad, pueden atravesar las rocas. Yo creo que la esfera de Buga viene de allá, de Agartha. Si tú ves, tienes unas inscripciones alrededor que están en sánscrito antiguo. Me da la sensación de que esa viene originalmente de la era de Atlantis y Mu, y la tenían. Con los años, alguien le grabó encima, de pronto en Agartha, algunas cosas, porque está hecha a mano, y la soltó a volar por el mundo y a hacer monitoreos. Posiblemente salieron aquí de ciudades intraterrenas de Suramérica, no necesariamente de la India. Ese es el primer grupo. Ahora, vemos, recientemente yo vi una noticia que hace 1 o 2 días, en un aeropuerto de una ciudad importante de Alemania les tocó detener el tráfico aéreo. Cerraron el aeropuerto desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, 2 horas. ¿Por qué razón? Porque aparecieron de estos, Drones. drones, sobre el cielo y no los Le, dejaban volar. le echaban la culpa a Putin y Putin se reía, decía que Sí, no. pues claro. Yo creo que Putin sabe qué son. Cuando Ujú. aparecieron los de New Jersey, le echaban la culpa a los chinos y decían que China tenía un barco, afuera en las costas, que no lo han podido ver y que de ahí salían los drones que estaban sobre New Jersey. Sí, pero también aparecieron en California. Entonces, ¿por qué esos drones aparecieron en Estados Unidos, ahora aparecen en Europa? Para mí están tratando de evitar que haya una guerra en Europa. De alguna manera se están mostrando y están en zonas militares y en grandes aeropuertos y se están dejando ver. Están comenzando a tomar acción, como es una de las profecías que vimos en la charla anterior. El otro es la gente del futuro. Esta gente del futuro es, la que viene del futuro de la Tierra. No creo que puedan. ¿Cómo estamos de tiempo? Tenemos como unos 25 minutos todavía, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, dale, dale. Está muy estamos bien. interesante. Y la gente del futuro de la Tierra, creo yo que ellos pueden proyectarse desde el futuro hacia nuestro tiempo actual. No estoy seguro de que puedan viajar. Es por eso que yo creo, y esa es una especulación mía, que quizás los círculos de los campos de trigo están creados por ellos. ¿Por qué creo que están creados por ellos? Porque son círculos que están hechos con alta tecnología y están hechos de forma remota con unas pequeñas esferas que dan vueltas sobre los campos de trigo y producen imágenes. Esas imágenes son símbolos que lo que buscan es despertar en nuestro subconsciente una conciencia superior. A Códigos. través de mirar estos símbolos, nuestro subconsciente despierta algo que hace que miremos el mundo de una forma diferente. Para mí, eso es lo que están logrando. Los Pleyaren le dijeron a Billy Meyer hace años que los extraterrestres no hacen los campos de trigo, no tienen nada que ver con eso. Y yo decía, ¿cómo es posible? Si es tecnología muy avanzada. Ahora entiendo que son seres extraterrestres, pero del futuro, que son E- los intraterrenos. o los extratemporales les llama por ahí. Extratemporales, claro, es del futuro de la Tierra. En 1000 Ujú. años, 2000 años, vamos a estar más avanzados. Tenemos la capacidad de proyectar algo hacia el presente de la Tierra y crear esos campos de trigo. El tercer grupo que menciona Billy, del cual habla, son los Dogans. Esta es una historia muy interesante y tiene que ver con una señorita que se llama Asina, que ahorita te la voy a mostrar. Resulta que Billy en el año 1900, no recuerdo, 75, 78, él, escuchó o sintió un mensaje telepático de alguien. Era Asina, que era una mujer extraterrestre. Habían venido a la Tierra y tuvieron un problema con su nave. La nave se averió, perdieron el sistema de comunicaciones, no podían pedir ayuda y ellos a través de su mente lograron darse cuenta que había alguien en la Tierra que los podía escuchar. Billy Meyer telepáticamente la sintió y se dio cuenta dónde estaban y que necesitaban ayuda. Billy le comentó a Pat y a los extraterrestres Pleyaren que había alguien que tenía problemas, que era extraterrestre y que estaba varada en la Tierra. Entonces los extraterrestres fueron
allá a donde ella estaba y le ayudaron a arreglar su nave. Posteriormente, al cabo de unos años, vino Asina, que es esa señorita que ven ahí, que es un poquito extraña. En el año 2000 vino a conocer a Billy, porque se ha conectado telepáticamente. No es como los extraterrestres que nosotros vemos, de Sí. pronto a algunos no les parezca muy atractiva. A la derecha está un dibujo esquemático, alguien que hizo de acuerdo a lo que escribió Billy. Billy Ujú. escribe que tenía una cresta pequeña en la parte superior. Él Sí. dice que ella es anfibia, que su cara parece como si fuera un Guau. pescado humano. O sea, sus labios, todo es como la boquita de un pescado. Sí, De hecho, una sí. vez se burlaba de Semyase, y se burlaba de Semyase porque parece que Semyase, cuando fue a saludarla, a Sina le dio un beso en la mejilla. Entonces decía: "No, pues esa señorita le dio un beso a usted en la mejilla. Se parecen a nosotros, los humanos saludamos con besos en la mejilla, es muy parecida a los humanos". Bueno, a veces Billy tiene un sentido del humor muy particular, muy picante, que tienen las personas allá en Suiza, y a veces le hace ciertas bromas a Semyase. Es interesante, leer ese sentido del humor que tienen entre ellos. En el centro está algo que yo hice con inteligencia artificial, de acuerdo a esa descripción, ¿cómo sería? Son recreaciones, no son fotos. Eh, Como son anfibios, ellos respiran oxígeno del aire, pero pueden meterse en el agua y a través de la piel reciben oxígeno también. Entonces pueden estar grandes cantidades de tiempo debajo del agua en los océanos recibiendo. ¿Por qué vino Asina? Asina vino porque resulta que ella quería visitar unos eh, coterráneos de ella que habían venido. Asina viene de la estrella Deneb en el Cisne. Ellos son devenianos, digamos, son del Cisne, de la estrella Deneb. Resulta que hace unos 800.000 años, hace mucho tiempo, unos seres de allá de Deneb viajaron a este universo, a esta zona, digamos, y se establecieron en la estrella Sirio. En esa estrella Sirio convivieron y vivieron en unos océanos que hay en uno de los planetas de allá, y algunos de esos que estaban en la estrella Sirio después migraron hacia la Tierra. Entonces Asina quería venir a ver cómo estaban aquellos antecesores, ancestros que habían llegado hace 800.000 años, cómo estaban en Sirio y cómo estaban en la Tierra. Cuando llegó a la Tierra, le sorprendió ver que habían cambiado un poquito en su fisonomía, ya no eran tan anfibios, dijo que parecían un poquito más reptiles. Quizás de ahí vienen las leyendas de los famosos reptilianos y todo este miedo y la paranoia que hay de los reptilianos. Sí. Estos viven en el océano, se llaman los Dogons. Ahora, algo muy interesante, y es que en África hay una tribu que se llama los Dogones. Los Dogones, los ves a la derecha, hacen una celebración en la cual se ponen unas máscaras color verde de unos seres extraños, y unos antropólogos en los mediados del siglo XX fueron a visitarlos, y estos Dogones, estas tribus de África, le explicaban que en el pasado vinieron seres de las estrellas que eran muy sabios y les enseñaron muchas cosas. Les explicaron que Sirio, esa estrella brillante que se veía en el cielo, era no solo una estrella, sino eran dos, que había una pequeña, más chiquita, que estaba alrededor dando una vuelta cada 50 años, y que esa estrella era más pequeña que la otra, que eran como dos soles. Ahora, en esa época no habían telescopios. Para ver la estrella compañera de Sirio se necesitaba un proceso especial, no solo tener un telescopio grande, sino saber tapar el brillo de la estrella principal para poder ver la pequeñita, que es una estrella enana blanca. Y ellos conocían eso. Conocían de los anillos de Saturno, de las lunas de Júpiter y todo eso sin telescopio. Y de alguna manera conocían del origen del universo a través de un gran cataclismo, una gran explosión, como quien dice el Big Bang. Tenían conocimientos de astronomía muy, muy avanzados. ¿Cómo puede una tribu en África conocer todo eso? Por algo que le dijeron viajeros del espacio. En el centro ven una mascarita como dorada de representación de esos seres que llegaron del espacio. Y abajo ustedes ven a un señor que se llama Credo Mudua, que es la tribu Zulu, dando una entrevista a un periodista que se llama David Icke, que escribió mucho sobre reptilianos,
Y este señor africano le explica de estos seres que vinieron del espacio, que eran extraterrestres, que tenían aspecto como de reptil, perdón, y que habían llegado a la Tierra y se proclamaron como dioses, y que ellos estaban aquí en la Tierra, dice este señor. Entonces hay un montón de leyendas en África, en muchos lugares. Y quizás algunas personas han explotado eso aprovechando el temor de la gente. Es muy fácil vender libros Claro. y decir son reptilianos. Ujú. La reina Isabel es una reptiliana con una máscara. Sí. El otro gobernante hay un montón de barbaridades que tú escuchas. Ya, A ya. Billy Mayer le han preguntado sobre los reptilianos, dicen todo eso es una basura, todo eso que dicen de que están gobernando la humanidad, que están en los gobiernos, eso es pura mentira, eso no tiene ningún sentido. Para Billy Mayer eso es un absurdo total, todas esas historias. Entonces algunos crean miedo a través de los reptilianos, otros crean miedo a través de los chiquitos, eso podemos hablar en una charla posterior, que son como unos androides, cabezoncitos calvos que andan desnudos, que Sí. los usan los extraterrestres para hacer exploraciones. Entonces, esos Mm. son la imagen típica del grisecito, de ojos así negritos, cabezoncito, gris, bueno, Sí, esos también. Entonces, la humanidad a través del miedo logran vender y mover mm, a la gente. De claro. hecho, alguien que escriba libros y lo vuelva una teoría conspirativa y con mucho temor, mucho miedo, eso vende bastante. Por ejemplo, mis libros no se venden nada, mis libros que he A escrito. ver, pues anuncia tus libros, Mis anúncialos. libros de pronto no venden mucho, de pronto los más vendidos serán 50 copias, A 80 copias, comprar, no más, a a comprar los $2. libros. Tengo Bueno, libros mira, de ficción, todo un poquito con el mensaje positivo. Si yo hubiera escrito con mensaje negativo, de pronto hoy sería muy famoso escritor porque logré despertar el miedo en las claro, personas y sí, eso así las es. atrae a leer mi libro. Como mis libros hablan del amor y de la coexistencia pacífica y de la evolución del ser humano y el origen extraterrestre que tenemos, un poquito lo que estamos hablando ahora. Sí, Entonces son poco conocidos. Entonces, hace poco pues claro. escribí una novela que es de una chica en el futuro que es sexobióloga y le prometió al papá ser una astronauta, pero le da miedo volar porque el papá murió en una de esas naves y al final se encuentra con un amor que había tenido en otra vida, entonces una vida anterior que han tenido por allá en Irlanda y bueno, hay todo un tema ahí emocional, pero tras de eso hay muchas enseñanzas de esas guerras que han ocurrido en el pasado, la violencia del ser humano, cómo estamos en evolución. Entonces, un poquito. Esto lo pueden encontrar en Amazon, ¿no? Francisco Sí, los Villate, libros en mis te buscan Amazon ahí. con Ujú, Francisco ya te encuentran ya cualquier lo libro. encuentran. Ajá. Hubo uno que yo publiqué que era Misión Planeta Azul, fue el primero. En ese momento yo pensé: "¿Qué es lo que quiero hacer con este libro? ¿Enriquecerme?". Y dije: "No, pues no creo que mucha gente compre el libro. Lo que No, quiero es que lo conozca". Lo puse claro. gratuito y alcanzaron a bajar entre 30.000 a 40.000 copias, Guau. ¿sí? Y mucha gente lo leyó y más adelante lo publiqué en papel por si acaso alguien lo quería tener, y sé que personas que lo leyeron originalmente después lo compraron en papel para tenerlo en colección. Es como la visión de un extraterrestre que viene a visitar la Tierra y cómo ve la humanidad actual. Bueno, Okey. estos son mis libros y hay unos que son sobre Billy Mayer y los descubrimientos de su evidencia. Bueno, esa era la parte de la publicidad. Entonces están ahí esos. Ahora, ¿qué pasa con los otros 2 grupos? Resulta que hay 2 que son el cuarto y el quinto grupo. Billy no habla de ellos. No ha dicho nada hasta el momento. Él sabe que dónde están, pero no dice. Entonces aquí yo voy a especular un poco. El cuarto grupo para mí son los descendientes de Atlantis que lograron huir hacia Suramérica. En Suramérica, en Ecuador, hay una cueva que se llama la Cueva de los Tallos. Y hay un señor que se llama Nelson Pineda, que es ecuatoriano, que hace excursiones a esa cueva y tú lo ves bajando en sus pitas y como si fuera un Indiana Jones suramericano recorriendo esos lugares, lleva a la gente. Él dice que él ha visto ovnis y él dice que él sabe que allá debajo de la Cueva de los Tallos hay una ciudad subterránea más profunda donde viven los descendientes de Atlantis. Ahora, si tú miras en Erix, la zona del Uritorco, tú empiezas a mirar información allá, es impresionante todo lo que hay allá. Periodistas que ven ovnis volando en el cielo, un chico de 17 tenía 17 años, se fue allá a pasar la noche porque recibió un mensaje telepático
tenía que estar allá, y al final se encuentra con unos seres misteriosos con un vestido azul y una figura atlética. Dura varios días allá comiendo solo manís y no sabe ni siquiera cuándo tomó agua, cuándo fue al baño, qué fue lo que comió. En un momento se subió a un ovni, vio a un ser alto, vio unos símbolos dorados, metálicos. Hay historias de otra señora que se llama María, que subió allá a la montaña, de pronto vio a una mujer lo más de simpática, con un gorrito así largo hacia atrás, que les regalaba mate a todos los que estaban ahí. Un viejito ahí que le brillaban los ojos. Ella se sentó a hablar con el viejito le dijo muchas cosas. El viejito le dijo: "Mira, para que tú puedas ver algo aquí en la montaña, tienes que subirte más arriba y elevar, digamos, tu nivel de conciencia. Deja de pensar y más bien enfócate en tu corazón, en lo que sientes". La chica se sube con otro chico por allá más arriba, se sientan a meditar de noche y empiezan a aparecer un montón de ovnis y luces en el cielo y un espectáculo increíble. Cuando ella desciende nuevamente, después de haber tenido todas esas observaciones, el viejito ya no está, la chica ya no está. Le pregunta a la gente, dicen: "¿Cuál viejito? ¿Cuál chica? No tenemos ni idea". "Ah, pero si les ofreció mate a ustedes". "¿Qué? ¿De qué está hablando?". Historias así, casi Hay historias muchas, sí, hay de ahí. muchas, y gente allá hay un señor que es un amigo mío que se llama Alejandro Prat. Alejandro Prat está allá, vive en Capilla del Monte. Y él Ujú. tiene muchas historias y sabe mucho de eso. Él tiene un grupo que se llama la Cena Ufológica, Cena Café Ufológico, que está en YouTube, lo pueden ver. Ellos entrevistan Okey. mucha gente. Ellos tienen la idea de que allá en Erx, se llama ese sitio, están llegando seres que son de Agartha, que vienen desde el Himalaya y están, digamos, avanzando hacia esa zona, y lo que antes era Chambala o Agartha está ahorita floreciendo en esa zona, como una transmisión. Ellos Pero hablan de un es como si se mezclaran ahora los lemurianos con yo los creo que están conectados y creo que están ahorita unidos. De hecho, ERC significa Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Son las ah, siglas para decir lo que es ERC. Encuentro, ¿por qué encuentro? Que de pronto son varios grupos que se están encontrando. De ajá, remanentes cósmicos siderales, pues ya, claro, los descendientes de los Atlantes, de Mu ya, y todos ellos. Ellos tuvieron guerras en el pasado y ahorita en estos momentos ellos son ya, más pacíficos, más los des evolucionados. Claro, mm, después de 10.000 años, ¿quién no cambia de forma de ser y aprender de las ya. tonterías que pasaron y cómo destruyeron al planeta hace 10.000 años? Entonces pueden hablar con Alejandro Y Prat y él y tiene se mucha información. ¿Y será que alguno de ellos o algunos de ellos estén, por ejemplo, en Nueva York? No sé, o sea, que hayan salido de la Tierra y que ahí se hayan mezclado con los hombres y hayan Sí. tenido De hecho, los Pleyaren en algunas ocasiones, se mezclaban con los hombres. ujú, Se andaba por ahí, por eso no le gustaba que le tomaran fotos. Algunos extraterrestres, ellos necesitaban de vez en cuando, para entrar y acercarse a las personas, tener un dispositivo especial en el cinturón, porque las energías que botamos nosotros son muy fuertes para ellos. mm. Sí, deben haber seres de estos también intraterrenos que salen y se mezclan con la gente. Yo no soy uno de ellos, para que estén tranquilos. En alguna ocasión alguien dijo que yo era un extraterrestre y ya mis amigos no me querían ni ver porque estaban asustados. Yo Ay, no por no soy favor. extraterrestre ni soy intraterreno. Soy Y terrícola, de aquí de la tierra, de Bogotá, a mucho muy bien. orgullo, como dicen. Y en Monte Entonces, Shasta también, ¿no? Hay algunos. bueno, del Monte Shasta, ese es el grupo 5. Vamos a hablar, por ejemplo, del quinto grupo. El quinto grupo podría ser del monte Shasta o del monte Bucegui, que es en Rumania. Hay otros que es en una zona del Atacama, el desierto de Atacama, o debajo del Titicaca, como dijo uno de tus personas que tú entrevistaste, que allá Sí, encontró, o hay Robert, fotos de seres que viven allá y que son como los de las momias de Nazca. sí. Monte Shasta con seguridad no. Billy dice que los hiperbóreos que vivieron allá fueron evacuados en la década de los 90. Los Pleyaren cerraron bases que tenían en la Tierra hacia el 94, y al salir, ellos hablaban con los hiperbóreos y les dijeron: "¿Ustedes quieren quedarse aquí o quieren salir?". Y ellos decidieron salir porque de alguna manera los Pleyaren les daban protección. Eran como amigos de ellos que podían ayudarlos en un momento dado.
Entonces los hiperbóreos del monte Shasta ya no están allá ni en Alaska. Ellos abandonaron el planeta en la década de los 90 y cerraron todo eso, o sea, eso llenan de arena, de rocas, todas las instalaciones viejas, nadie va a encontrar absolutamente nada. ¿De dónde es ese otro grupo? No tengo ni idea. Mucha gente pues podrá decir es este o este, es en tal sitio, yo vi en tal sitio algo. Y El la futuro ciudad nos dirá. las ciudades etéricas que se ven, porque, por ejemplo, en Shasta hay mucha gente y muchos testimonios que dicen que en la misma montaña hay una ciudad etérica que se puede ver a veces en las noches, a veces también en los desiertos. O un señor de Perú estuvo aquí que era piloto, bueno, era piloto o es piloto, ya no me acuerdo, de la Armada peruana y todo. Fue piloto de la Armada peruana y ahorita mismo es piloto, que se dedica a otro comercial o algo así, no sé, sigue haciendo volando, pero ya en Ujú, otra cosa. Y él dice que cuando él estaba en el ejército, que veían que había una ciudad etérica, ahí en Perú y que la veían, que sí. aparecía y que desaparecía. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso tiene que ver con los intraterrenos o es aparte otra especie? No, esos son intraterrenos y, Ah, seguramente ellos tienen la capacidad en algunas zonas de tener una ciudad y camuflarse de alguna manera. Entonces, hay zonas, yo sé que en Colombia, que no se pueden accesar. Hay páramos donde la gente no puede ir a hacer ruido porque empiezan a caerles piedras, quién sabe de dónde o de quién, y los sacan corriendo. pero Hay son como sitios que son como así, como como ciudades ciudades, sí. invisibles. Sí, como ciudades invisibles son lugares, que pueden esconderse. Es probable que de pronto eleven su nivel de vibración y Mm, entonces se vuelvan más sutiles. Entonces uno podía caminar por ahí, no se estrella con ninguna pared, ningún muro, no ve nada, a menos que uno lograra elevar su nivel de conciencia y uno pudiera entrar a la vibración que están ellos ujú, y podría llegar ahí. Sí, hay muchas narraciones de esa en Erx, en la zona del Uritorco también hay gente que ha visto, en la zona de los Terrones, dicen que hay ciudades allá, pero parece que las ciudades grandes están subterráneas. Que hayan pueblitos en la superficie, no sé, muy probablemente es ujú, eso. Ellos son intraterrenos con seguridad. ya. Bueno, ya pues para finalizar quería comentar un poquito el tema de la esfera de Buga. ¿Qué sucede con la esfera de Buga? Para mí la esfera de Buga viene desde la Atlántida. Probablemente era de Mu. Ellos eran la misma cultura en dos pueblos distintos. Es tecnología extraterrestre que le permitía a la esfera volar. Esa esfera tiene unas inscripciones hechas a mano. Entonces es como una mezcla de tecnología muy avanzada que le permite volar y tecnología muy primitiva como unos labrados, ni siquiera hechos con máquinas, sino a mano, hechos con un cincel ahí armados. Esas están en un sánscrito antiguo. Hay una doctora, Agnes Satori, que la entrevistó Billy Meyer y ella hizo un estudio de las inscripciones en ese sánscrito antiguo y básicamente lo que ella dice, yo lo transcribo aquí, es mi interpretación, porque ella habló durante como una media hora, una hora, y habla muchos temas, pero creo que se trata sobre algo que le fue dado a la humanidad al principio, con el sistema solar, la luna, los planetas, cómo vivir en esta realidad. Nos dieron un conocimiento y al principio pues habla de una creación y unos dioses que llegaron aquí y nos dieron todo eso. Hay una advertencia y habla de unos símbolos especiales como algo que está roto, y dice que parece una advertencia de algo que puede pasar, algo que quizás sucedió y nos están advirtiendo, tengan cuidado, puede volver a pasar. Eso que va a pasar puede llevar a la aniquilación. Quizás estos seres que tallaron la esfera hablaron o estaban hablando de lo que sucedió entre Mu y Atlantis, ese conflicto antiguo que hubo entre ellos. Están diciendo eso puede volver a suceder. Quizás es lo que está sucediendo hoy en día. Uno ve Oriente y Occidente. Uno ve, por ejemplo, Putin con un submarino que es como un misil que explota y crea un tsunami. Curioso que los Demu tenían una forma de crear tsunamis gigantescos para destruir. Curioso que hay unos que tienen paranoia hacia los otros y que tienen rusofobia y tienen miedo y que las armas de destrucción masiva, que Irán va a crear armas atómicas. Y hay mucha basura relacionada con el miedo para tratar de crear guerras, pero todo está basado es en el miedo. Creo que la historia de alguna manera se está repitiendo, parece que son ciclos
quizás nos tome más tiempo aprender la lección, quizás hayan seres que vayan aprendiéndola y quizás se muevan a otras dimensiones y otros se queden en dimensiones en las que tienen todavía que aprender a que todos estamos conectados y las guerras no tienen sentido. Dato curioso, los Pleyaren hace varios miles de años, ellos vivieron guerras y tenían un momento en que eran así un poquito agresivos entre ellos. Dato curioso es que de una manera súbita, no saben de dónde aparecieron un montón de esferas en su planeta, en donde ellos vivían. Y esas esferas dicen que emitían unos pulsos, unas vibraciones que hacían que las vibraciones del cerebro se elevaran. Y las personas tenían que elevar su conciencia para vibrar en esa nueva vibración. Los que no lo lograban hacer se volvían locos o se suicidaban. Me acordé de Agassiz Pacheco hablando que el peligro que hay el año entrante, personas que van a volverse locas, suicidarse. Quizás la Tierra misma hoy en día está entrando en un proceso de vibración acelerada. Estamos entrando en ese momento y coincide con estas esferas que están apareciendo. Para los Pleyaren aparecieron y después desaparecieron tan misteriosamente. Entonces parece que hay alguien por ahí que de vez en cuando da como un impulsito hacia ciertas culturas para que eleven su nivel de vibración, de amor, se conecten más a unas energías superiores. Y hacia allá es donde debemos entrar, empezar a vibrar en esa vibración de amor que está llenando al planeta hoy en día. Por eso hablábamos de los dos caminos en la charla anterior. Podemos quedarnos en el camino del miedo y de pronto aprender a través de ese camino, pero el otro es el camino de la autotransformación, de la paz interior, puede Ujú. ser más interesante. Aquí no se está forzando a nadie a tomar ningún camino, solamente decimos que existe. Cada Claro, cual verá cómo hace para vibrar en amor. Somos como plantas que llenan un jardín. No podemos transformar a las otras plantas, pero al menos podemos emitir el aroma de nuestras flores que llenen el jardín de ese aroma, que crean y transforman el ambiente. Entonces, a través de nuestros pensamientos, de nuestra psiquis, podemos transformar el medio ambiente y entrar en resonancia con esas vibraciones que están emitiendo esas esferas, como una nueva energía que llega hacia el planeta Tierra, que está obligándonos o llevándonos a elevarnos en conciencia para entrar hacia una nueva era. Entonces, eso era básicamente lo que tenía para el día de hoy. Nuevamente, pues información de los contactos. Las personas que estén interesadas pueden ir a futureofmankindco.uk. Eh, Ahora, yo he encontrado, por ejemplo, en ChatGPT, uno puede decirle en español, escribirle, dime información de los contactos de Billy Mayer sobre la Atlántida. Y empieza uno a sacar información de allá. mm, Dime información sobre este tema o otro tema. ¿Qué dijo Billy Mayer sobre la pandemia? ¿Qué dijo Billy Mayer sobre el uso de las vitaminas? mm, Todo eso lo puede hacer uno con ChatGPT y es interesante porque de alguna manera saca información. Quizás lo ideal sería ir al contacto mismo y leerlo en inglés. Mucho mejor ir al contacto y leerlo en alemán, que es la información original. ya, Pero de manera superficial no puede entrar con ChatGPT a buscar. Yo he hecho a veces eso, o entro a los contactos directamente en inglés. Yo no hablo alemán, desafortunadamente, pero al menos puedo leer la traducción en inglés. Y ahí encuentran mis páginas web, a través de ellas pues pueden encontrar información sobre mis investigaciones, tus libros. los libros, de pronto, que si quieren leer alguno de mis libros, Y y pues si te quieren escribir, también ahí encuentran tu mail y todo, ¿no? sí, hay una página de contacto, pueden escribirme Ujú. y con mucho gusto entramos en contacto. Ya tengo amigos en algunos sitios de Sudamérica, ya tengo una amiga en México, y tengo Sí, uno en Ecuador, uno en Argentina y bueno, varios aquí en Canadá y en Colombia. La idea es ir formando como una red para compartir ideas, tener conocimiento y empezar a vibrar en esa nueva vibración del amor que es la que está llenando el planeta Tierra y que nos invita a así. nosotros a mirar hacia adentro más que mirar hacia afuera. El miedo, el dolor está fuera de nosotros, la autotransformación está dentro de nosotros. Hacia allá es a donde debemos llegar y descubrir ese poder interior que tenemos y reconocer ese origen cósmico, porque somos espíritus, energía creacional habitando un cuerpo físico. Somos, como alguien dice, integridad divina. Somos seres y como de luz, que nos hemos llenado de barro afuera, pero podemos ir quitando ese barro y empezar a vibrar otra vez con ese diamante de luz que somos. Bueno, Muchas gracias, excelente mensaje.
para finalizar y para reflexionar, para quedarnos con ello. Y gracias, Francisco, por todo lo que haces para nosotros, todas estas presentaciones tan bonitas, tan ilustrativas, tan sencillas también. De verdad que estamos aprendiendo muchísimo con todo lo que con todo ese camino que tú ya has recorrido de investigaciones. Gracias por compartirla con nosotros. Ok, a ti, muchas gracias por invitarme. Pues muchos saludos. Nos vemos en la próxima emisión, porque hay mucho Nos vemos todavía. en la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos pronto.